Buenos días. Bueno, en esta mañana nos sentimos contentos que usted esté conectado ahí con nosotros. Queremos decirle que la obra de Dios está fluyendo, que la gente está respondiendo. Te habla tu hermano Moisés Galarza, de aquí Ministerio Palabra de Vida en Orlando. En esta mañana quiero compartir contigo que el Señor es maravilloso y es fiel, y que no importando lo que está aconteciendo en tu vida, Dios de obrar un milagro. En esta mañana quiero compartir contigo una palabrita aquí. Vamos a hablar en esta mañana sobre el profeta Elías. Dice que era uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la historia bíblica. Elías era un hombre tosco y de gran vestir. Dice que en apariencia, en el vestido, le voy a ¿cómo se dice? A presentar la vestimenta de Elías. En aquella época dice que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Esa era la vestimenta de Elías, al igual que la de Juan el Bautista. En esa época los profetas se vestían, ese era su atuendo de vestir. En el día de hoy, pues muchos tienen traje, corbata, en otros pues son más sport para llegar más a su público. Pero lo que queremos hablar en esta mañana es los milagros de Elías. Los milagros de Elías, lo que Dios hizo con Elías. Porque recuerda, cuando tú eres obediente, la fe y la obediencia son el diccionario de Dios. Si tú tienes fe, Dios obra milagros. Y si tú tienes obediencia, Dios te usa a ti para crear milagros. ¿Me escuchaste? La fe te mueve a ti a ver lo sobrenatural de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera que no se ve. Pero la obediencia es la que te lleva a ti a que Dios manifieste lo sobrenatural de Él a través de ti. Cuando tú y yo somos obedientes, Dios nos da un mandato para hacer y comenzamos a obrar en fe. Cuando Dios te llamó al ministerio, te impusieron las manos, comenzaste tu obra y comenzaste a trabajar, y por fe comenzó la gente a llegar. Por fe comenzaste a ver milagros. Pero tu obediencia llevó a que se manifestaran esos milagros. Cuando tú y yo somos obedientes, comienza a fluir lo sobrenatural de Dios en tu vida, y la fe, la certeza que se espera que no se ve, comienza a manifestarse. En los tiempos que estamos viviendo, en muchas situaciones en nuestra vida, por donde el enemigo nos da es por la escasez económica. Tenemos un trabajo estable y de momento nos vemos que no hay trabajo, nos envían para nuestra casa, no fluye la finanza y nos desesperamos. Y comenzamos a pelear con Dios y a negociar con Dios. Señor, pero ¿por qué me ocurrió esto? Señor, pero ¿por qué las finanzas no fluyen? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Yo he vivido eso de cerca. Era una persona próspera y de momento me quedé sin nada. Me quedé sin trabajo. Y Dios me lleva ahí, a ese desierto, para ver quién era yo en real. Dios sacó lo mejor de mí, y en mi debilidad carnal peleé con Dios, titubeé. Somos humanos. Entonces, yo te voy a presentar la cara de Elías en medio de cada una de estas situaciones que ocurrieron. Dentro de los milagros de Elías está la sequía. En 5:17 decía: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En medio de tu desierto, en medio de mi desierto, en medio de nuestra sequía, vamos a orar, pero va a haber un tiempo. Aquí el profeta Elías lo cita que estuvo 3 años sin llover. Yo no sé cuánto tiempo va a durar tu sequía, pero yo sí sé que cuando tú vuelvas a orar, los cielos se van a abrir y tú vas a ver la abundancia, y tu tierra va a dar fruto. Amén. Entonces Dios está buscando gente obediente y con fe. Dice uno de los milagros: la harina y el aceite se multiplican.
Cuando llega donde la viuda, le dice a la viuda, prepárame una torta a mí primero y busca muchas vasijas. Las vasijas llegaron, pero esta viuda estaba en una situación como tú y yo tal vez estemos un día. No había economía, su esposo fallece, no hay herencia y los acreedores le dicen, si tú no me pagas yo me voy a llevar tus hijos. ¿Se parece algo a ti o a mí? Cuando no tenemos dinero para pagar la casa y el banco nos la quita. Cuando no tenemos dinero y nos quitan el auto. Cuando no tenemos dinero y perdemos nuestro negocio. Yo pasé por ahí. Yo perdí mi trabajo. Yo perdí mi casa. Yo perdí mi auto. Pero gracias a Dios estoy aquí. Para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me dio mi casa. No se la debo a nadie. Estoy en pie. Tengo carro nuevo. Vivo ahora en Orlando. Bajo otro nivel. Bajo otro proceso. Pero haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Que es traerte palabra de vida. Amén. Entonces, el próximo milagro, dice la Biblia. Resucita al niño. El niño revive. Llega donde la mujer. Le dice, ¿qué tienes contra mí? Yo no te pedí este niño. Si usted lee la Biblia, lea Biblia para que se eduque. Cuando él revive el niño, él se acuesta sobre el niño. Esa era una mujer que le había preparado un lugar para que él, cuando fuera de visita, se quedara ahí. Y él profetizó sobre ella para un hijo. Y Dios le dio el hijo. Y luego de un tiempo el hijo fallece. Y ella pues reclama al profeta. Pero cuando usted lee el relato, tiene que ver el relato, ver la lectura más profunda de cómo ocurrió, cómo Dios bendijo a la mujer con el hijo y qué es lo que sucede después y cómo resucita el niño Elías luego del encuentro nuevamente. Entonces, que fue el que primero comencé, fue el holocausto que consumió. El holocausto fue cuando él prepara el altar, cuando él reta a Acab, el rey. El rey Acab se fue tras los dioses de los Baales y llevó al pueblo de Israel al pecado para adorar los dioses de cera y rendirle culto a ellos. Y los Baales, los profetas, declaraban muchas cosas. Y los Baales eran los dioses de la fertilidad, la abundancia, prosperidad, adulterio y todo lo demás. Todo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando Dios envía a Elías a decirle a Acab le dice, tú tienes una turba aquí. Y en el relato le dice, no, yo no tengo turba. La turba la has provocado tú porque tú has llevado al pueblo de Israel al pecado. Entonces nuestras acciones, nuestras debilidades, a veces nos llevan a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y tenemos que volver a restaurar nuestro altar. Con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestro ayuno, con nuestra dedicación a Dios. Porque Dios está buscando gente dedicada, entregada a Él. No entregada al pastor, es entregada a Dios. Que tu relación con Dios sea íntima, no con los hombres. Entonces cuando tú quieres, en esta situación de Elías, que la historia relata cómo desciende fuego del cielo y consume el altar, y cómo fueron los Baales prendidos y muertos. Todos esos 400 fueron matados ahí, sacrificados. Se consumió el pecado de Israel ahí en ese altar y descendió fuego de Dios sobre el altar y fue consumido todo. Y se restaura nuevamente la relación del pueblo de Israel con Dios. Así Dios hace con nosotros. Nosotros a veces nos entretenemos en ciertas cosas y dejamos a Dios en segundo lugar, no viendo las cosas que puedan acontecer. Cuando comienzan a acontecerles casas y comienzan a acontecer cosas, no es la prueba. Porque hay unas consecuencias que Dios no las va a quitar de tu vida, ni de mi vida. Entonces, las decisiones que tomemos hoy son las que va a determinar nuestro presente y nuestro futuro. Te repito, las decisiones de hoy determinan tu presente y tu futuro. No digas que son cosas del diablo, no digas que es la prueba de Dios. Porque si tú tomas una mala decisión, sin esperar en Dios la buena decisión, pues entonces tiene consecuencias. Entonces, confundimos las consecuencias como la prueba, como el proceso.
Nuestras decisiones traen una consecuencia para bien o para mal. Si tú esperas en Dios y pide confirmación a Dios, tienes que esperar. Ese es el proceso que nosotros humanamente no podemos aguantar. Así que yo te invito a que tú leas a Elías. Y dentro de otros los milagros, los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego. Ante otra situación. Dice, las aguas del Jordán se dividen. Elías caminaba, se paraba frente al mar y se abrían las aguas y caminaba por el río Jordán. Dice, además de esta muestra del poder de Dios a través de Elías y de sus dones, manifestó en la figura de este personaje, podemos ver también reflejada la debilidad de nuestra condición humana. Tú y yo estamos sujetos a las pasiones del mundo, pero no dejándonos llevar por las pasiones otras. Estamos hablando de la debilidad humana, cuando no tenemos la fuerza para orar, cuando no tenemos la capacidad para tomar decisiones sabias, nos dejamos llevar por las emociones. Entonces luego que tomamos las decisiones por emoción, vemos las consecuencias que no era de Dios. Dentro de los milagros adicionales y de la provisión divina de Dios está cuando, le mencioné, cuando los cuervos la alimentaban, la dispensa de la viuda milagrosa que aumentó el aceite por un ángel que la alimentaba. Es una oportunidad que accedió al agotamiento del desánimo y la aflicción. Pero a pesar de sus debilidades y pasiones humanas, atendió el llamado del Señor y vivió una vida obediencia y dependencia de Él. La manera del llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Una vida de oración y fe y confianza. Obediencia y celo de Dios a reprender los reyes. El Señor nos recuerda que la vida de Elías, el mismo Dios Elías, es el Dios de cada uno de nosotros. La vida del profeta Elías es un mapa que podemos tomar. Amén. Es un mapa que podemos tomar como hijos de Dios para vivir nuestra vida para Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes. Dice aquí, amén. Cuando tú y yo nos mantenemos en comunión con Dios, que es el tema que a veces es muy difícil de declarar porque la gente no lo quiere aceptar. Día de nuestra unión con el Señor en el cielo, en el arrebatamiento, ¿verdad? Pero Dios nos deja sentir a nosotros cuando ya está nuestro cuerpo a ser levantado. Te repito, la muerte no es el final. La muerte es el camino a la vida eterna con Dios. Mientras tú estés vivo, mantente haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres. Ministra a la viuda, ministra a los necesitados, ministra de lo que tú tienes, ministra la unción que Dios ha depositado en ti. Declara milagros sobre las vidas, declara unción sobre las vidas. Y lo más importante, que en este tiempo está bien delicado, que no se hace, con mucho cuidado te lo digo, mucha delicadeza a los ministerios, a los profetas y a todos, es que no capacitan al líder sucesor de ellos. Se mantienen en una postura de que yo soy el que tengo la unción y no transfiero la unción a mi sucesor. Qué triste. Qué triste ver ministerios sentados en una silla porque no le ponen a hacer nada. Qué triste que tú no eres obediente a Dios y te mantienes bajo la cobertura del pastor en vez de la cobertura de Dios. Te lo tengo que decir así porque conozco mucha gente con ministerios que no se atreven a hacer nada por miedo de que el pastor los regañe. Una cosa es tú seguir a tus líderes y otra cosa es ser obediente a Dios.
Cuando somos obedientes a Dios, se rompe el molde tradicional de la iglesia y Dios te mueve a otro nivel, a otro mover, porque quiere usarte a ti también. Entonces tenemos que estar pendientes a la voz de Dios que Dios quiere hacer. Yo le dije a mi esposa, yo voy a comenzar un ministerio por aquí, por internet, y eso es lo que estoy haciendo, siendo obediente al llamado de Dios, porque esto es lo que Dios me ha llamado. Ministrar palabra de Dios, que tú puedas recibir una palabra de Dios, que Dios pueda alentarte a seguir caminando y que no te detengas. Yo quiero decirte que así como el profeta Elías declaró milagros y prodigios y hizo un montón de milagros, tú también tienes la llave y la oportunidad de hacerlo. Tú también tienes el don y la capacidad. El Espíritu Santo está en ti y ha de usarte y te está usando. Entonces yo te invito a que tú te mantengas obediente en la fe, escuchando la voz de Dios para que recibas más de Él, porque cuando nosotros mermamos, Dios se glorifica. En esta mañana te bendigo, declaro bendición sobre tu vida. Lee Reyes para que conozcan más de Elías, para que vean los milagros y prodigios que hizo un profeta poderoso. Cómo fue que descendió el fuego, todo lo que tuvo, todo lo que hizo, todo lo que ocurrió, y cómo fue que él transfirió a su sucesor Eliseo su unción. Entonces la pregunta es, ¿la unción que tú cargas fue dada por Dios o fue transmitida por el profeta? Te doy esa pregunta para que la estudies. ¿La unción que cargas proviene de Dios o fue transmitida por el profeta? ¿O estás esperando que te transfiera la unción el profeta? Te dejo con esa pregunta ahí para que puedas comenzar a leer y a buscar más de Dios. Te habló tu hermano Moisés de aquí, Ministerio Palabra de Vida en Orlando. Te bendecimos. Estamos congregándonos aquí en la iglesia Heaven to Hear con nuestros pastores Alfred y Laurie en la Holland. Nos puedes llamar al 407-953-1071. Contamos con una van, una Yukon, te podemos buscar y llevarte a la iglesia para que te congregues con nosotros allí los domingos a las 10 de la mañana, aquí en Kissimmee. Si estás llegando, te invitamos que seas parte de nuestra iglesia. Al igual, mi esposa está en el Ministerio Levántate Mujer de la pastora Isabel Delgado, por unos 20 años aquí en la Florida. Puedes contactarnos también para que puedas ser partícipe de los eventos de las mujeres aquí en Kissimmee, donde tienen un sinnúmero de eventos y se reúnen en una tertulia para leer libros y capacitar más a las mujeres en cada una de las situaciones especiales que tienen. Así que nos puede contactar Ministerio Palabra de Vida, Moisés desde aquí de Orlando. Así que en esta mañana, bendiciones.